más o menos lo dejé preparadito. Epa. Váyase para atrás. Váyase para atrás. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va, familia? ¿Qué dicen? Sé que no me pueden responder, pero me imagino que están más o menos bien. Me han dicho que está haciendo bastante frío en la República. Esta mañana misma. Yo soy de cualidades físicas, que repito una vez más, como siempre lo uso en la introducción, hablar de familias de cualidades es agrupar las capacidades físicas de acuerdo a elementos en común. En el caso de lo que fue la resistencia, se habló de lo fosfagénico, lo glucolítico y lo aeróbico, porque todos tienen en común el hecho de que necesitan una serie de reacciones químicas, metabolismos intermedios, que hacen que ellos provean energía. Quiere decir que hablar de resistencia es hablar de, para Pradette, yo coincido con él, aún actualmente en el tenis profesional lo uso, la idea de buscar la manera de enseñarle a un jugador a generar energía. Luego vimos el ámbito de potencia, en donde trabajamos mucho más sobre el ámbito de la fuerza, en planes que sinceramente son básicos en deporte de conjunto, en donde la fuerza no sea una necesidad imperiosa, donde no sea una variable que determine el rendimiento. Por ejemplo, en deportes como el rugby, deberíamos hablar mucho más de todo lo que es entrenamiento de la potencia, porque se usan métodos mucho más modernos, más métodos combinados, entrenamientos en split, que se dice, entrenamientos partidos, de manera de entrenar a diario. De hecho, yo trabajo con una jugadora de tenis profesional, siempre se los digo, hoy jugamos, ganamos, y cuando terminamos de entrenar el partido hoy, habíamos hecho a la mañana tenis, ¿no? Habíamos hecho tenis con ciertos trabajos de prevención. Terminamos el partido de tenis, nos quedamos, el resto del equipo de ella compitió también, ganó, y nos vinimos directo para el gimnasio. Vinimos al gimnasio a hacer 3 tipos de tareas. Una de ellas, combinar ejercicios de fuerza con ejercicios de core, el ejercicio de core de manera preventiva, porque ella ha tenido algunos problemas de espalda, y también trabajos de reequilibración propioceptiva, que son trabajos de fuerza ante situaciones de inestabilidad o de desequilibrio o de inestabilidad. Problemas de desequilibrio, inestabilidad o de imprevisibilidad, perdón. Los 3 factores que usamos para que el cerebro del jugador, después de un partido que se relaja y queda afectado, uno haga cosas para que vuelva a la normalidad. Y nos llevamos la alegría que también estaban al lado nuestro una de las parejas de tenis más importantes de la historia del tenis mundial, como son los hermanos Bryan, Mike y Bob Bryan, que son compañeros del equipo de Mónica, en este caso de mi jugadora, y tuve la alegría de verlos hacer un plan de fuerza al terminar el partido. Pero ellos, al revés que Mónica, ellos terminaron el partido y se vinieron al gimnasio. Y nos dijeron, ¿ustedes también van a hacer fuerza? Sí. Y ellos dicen que siempre que terminan un plan de un partido que les resultó relativamente cómodo, hacen una sesión de fuerza porque los deja con una mejor sensación. En el caso de mi jugadora, lo hago para generar además hormonas de crecimiento, hormonas que aceleren los procesos de recuperación. Además porque era injusto, después de haber estado de las 8 de la mañana hasta las 10 entrenando tenis, compitiendo de 11 a 1, me parecía injusto a las 2 y media de la tarde hacer una pausa para volver a entrenar a las 5 o 6, que era esta hora. Además tenía que estar con ustedes. Con lo cual hicimos el entrenamiento de fuerza inmediato tenis, y es una cosa que estamos acostumbrados a hacerla. Por eso que con esto rompemos algunos de los dichos tradicionales, que hay cosas que no se pueden hacer. Bueno, entrenamiento de la fuerza depende de lo que tú hagas. Nosotros en el tenis no hacemos entrenamiento de potencia que requieran altas cargas, ni series glucolíticas. Los trabajos son relativamente breves, con cargas que se puedan mover rápido, con cadenas en lo posible abiertas, o sea que haya saltos y haya lanzamientos, y permanentemente con desafíos desde el punto de vista coordinativo, lo que lleva a lo que yo planteaba antes como reequilibración propioceptiva, que tiene que ver con que las articulaciones, tendones y músculos le devuelvan al cerebro una buena información de qué está pasando en la periferia que quedó afectada por la fatiga. Por eso es que me parece interesante comentarlo, por el hecho que me llamó la atención que no éramos los únicos que estábamos en el gimnasio después de haber terminado el partido. Claro, siempre es más fácil ir al gimnasio después que ganaste que ir al gimnasio una vez que perdiste. Pero bueno, nos metemos en la tercera familia, que es la de la agilidad. Claudio, ¿te puedo hacer un parate?
¿Sí? Cuando hablas trabajos de fuerza, estás hablando, acabas de desarrollar, digamos, trabajos de poca carga, o sea, supongo que será un 50% del RM del sujeto. Fuerza rápida. Eh, Exactamente. ¿Qué, Fuerza. qué, qué información tenés? Digamos, hay papers que dicen que la hormona de crecimiento se desprende únicamente cuando vos trabajás a intensidades elevadas, a partir de un 80% del RM. ¿Qué experiencia tenés o qué bibliografía hayas encontrado donde en trabajos de baja intensidad se puede encontrar, digamos, hormona de crecimiento Claro. a nivel sanguíneo? Es que la mayoría de esos trabajos, esto me lo dice Raúl Herrero, que es mi bioquímico del ejercicio. Un día le voy a pedir a Ana que lo contacte para que les dé una charla sobre Sí, bioquímica sí, de la. nos interesa mucho eso, después me vas a pasar. Sí, Raulito la tiene muy clara, él es un fanático de lo que es la bioquímica del ejercicio en el proceso de recuperación. ¿Se acuerdan cuando yo planteaba el iceberg y decía que aprendimos mucho de lo que se hace cuando uno entrena a alguien, pero muchas veces las tareas de prevención o complementarias aseguran el proceso de recuperación? Bueno, es cierto lo que planteas, que los papers dicen eso, dicen que fundamentalmente hay un tipo de trabajo que va más hacia una hormona, y hay trabajar más rápido y con baja carga trabaja sobre la hormona, más hormona de crecimiento. Pero de todas maneras, cuando yo hago el trabajo, la combinación exacta es esta. Hago una o dos series relativamente pesadas. Pesada significa que ella podría haber hecho 6 repeticiones, un 85%, por ejemplo en sentadilla o en peso muerto, y sin embargo no hace todas las repeticiones, hace un 50 o un 60%. O sea que si pudiera hacer 6, hace 2, 3 o 4 repeticiones. Todas las que ella sienta que las puede mover a alta velocidad. Nunca sale ese trabajo rápido, pero no sale rápido porque la carga es alta. Es como el trabajo de potencia del levantador olímpico. Entonces, la primera serie es al 85-90%. ¿Qué cargas podría mover? 6, 5, 4 repeticiones. ¿Cuántas repeticiones efectivas hace? 2 o 3. Y a lo mejor hace una. ¿Por qué? Porque siente que no le sale rápido. O a lo mejor hace 3 y le tocaban 4. O a lo mejor hace 4 y le tocaban 3. O sea que ya está hablado que independientemente que la carga, que yo uso carga predominantemente baja porque es el tenis y las resistencias son bajas, siempre ponemos una serie, que yo no la mencioné antes, que es de una carga relativamente pesada, que casi siempre es la primera. Pero como el volumen Okay, o total... sea que estarías trabajando un La, trabajo de fuerza propiamente dicho y después irías a un breve. trabajo de potencia, entre En un realidad, 40 y un 60% del RM. claro, ¿sabés qué pasa? A mí, nosotros no, somos toda una banda de entrenadores que hemos dejado de lado un poquito el concepto de los porcentajes de carga. ¿Sabés qué nos interesa más que hablar de los porcentajes del RM? Que independientemente de que la pongas, la velocidad La velocidad de ejecución. sea alta, claro. Digo la velocidad voluntaria porque muchas veces ves la ejecución que no sale rápido. Pero evidentemente después del partido la ejecución no sale rápido. Pero cuando yo le tomo el tiempo en 3 o 4 series seguidas, a medida que va haciendo la serie se va sintiendo más rápida. Claro, viene de jugar un partido. Entonces es casi imposible que inmediatamente, porque terminó el partido, estuvo una hora descansando, yo la agarro congelada, como si fuese Walt Disney. Entonces hay que movilizar de nuevo todos los sistemas. Hace toda una entrada en calor con core, la entrada en calor con lanzamientos y saltos, o sea, uso los lanzamientos y los saltos, que son de la fuerza rápida, como preparación para el trabajo de fuerza que viene después, que tiene una muy breve carga pesada, una o dos series pesadas, pero te repito, nunca mueve todas las repeticiones que puede para esa carga, que sinceramente yo no sé si es el 70, el 80, el 90, porque no creo en una RM, pero suponte que la tuviésemos perfectamente medida. Estaríamos hablando que pongo carga para mover 4 veces el 90% y la mueve 2. Pongo para un 85, que son 6, y la mueve 3 o 4. ¿Por qué digo 3 o 4? Y a veces le digo, muévelo 5, 4 o 3. Porque cuando ella siente que no tiene energía para moverla rápido, ella sola para la serie. Y a mí me sirve que ella determine que no trabaja con fatiga, porque es la manera de entrenar. Es lo que define José Badilio a nivel Claro, porcentaje de esfuerzo. claro, cuando él habla de carácter de la carga, yo uso mucho el Carácter del carácter esfuerzo, de la carga, exactamente. que en realidad el carácter del esfuerzo es algo que hay que enseñarle al jugador. Porque si el tipo aprende a mover repeticiones rápidas, o pedirte un sistema de clusters. De repente él te dice, bueno, te dice, yo te hago 6 repeticiones, me dice mi jugadora, pero déjame que haga 2, 10 segundos de pausa, otros 2,
10 segundos de pausa y hago 2 o 3. Entonces, con el sistema de cluster significa, son como celdas. Entonces, en vez de 6 repeticiones seguidas, hace 2, 10 segundos, 2, 15 segundos, 2 o 3. Y todas las repeticiones que fueron rápidas son válidas. Claro, acordate que si la carga es alta, no sé el porcentaje, digo alto, punta de la pirámide, la va a mover lento, se va a ver lento. Entonces, por eso no lo quiero dejar mover lento, hago poco de eso. Y con eso me aseguro una forma de elevación hormonal. E inmediatamente atrás, con una pausa relativamente incompleta, empiezan las series rápidas, que esas sí tienen cargas livianas. Que casi siempre son con una cadena que tiene un salto. Estocadas con salto. ¿Cuántas reps metes? ¿8, 12 repeticiones? Mucha menos. Bueno, eso es lo que yo podría meter. Yo podría meter entre 8 y 12. ¿Pero qué hago? Hago el 50%. ¿Para qué? Para que se mantenga rápida. Acordate que mañana a la mañana jugamos de nuevo. ¿Y la recuperación, o sea, las macropausas? Ahí son largas y hago los trabajos de core. Las macropausas siempre andan cerca de los 3 minutos. Es más, ayer nuestra jugadora nos pidió hacer algunos trabajos de percepción visual, porque por un momento pierde la pelota. Fíjate qué bueno que tu jugador te diga, che, ya que tenemos pausa de 3 minutos, en vez de hablar al pedo y boludear, ¿por qué no hacemos algo que me mantenga el sistema nervioso activo? Lo que hablábamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Pero lo bueno acá es que viene de ella. Que te dice, vos no estás 3 minutos de pausa haciendo 3 minutos de sobrecarga nerviosa, porque el tipo se fatiga demasiado. Pero sí en esos 3 minutos podés tomarte 30 segundos en donde haga algún juego que tenga que percibir algo. O le hacemos un juego con pelotas de color en donde una sola de las pelotas da una señal real, las otras confunden. Entonces ella tiene que determinar cuál señal es trascendente y tiene que ser un gesto, y cuál de las señales tiene que desecharla. Y esto es lindo porque lo hacemos junto con el entrenador. Entonces ahí hay cierta integración, pero ¿sabes dónde está la integración? En el gimnasio. A mí me sirve que el entrenador venga al gimnasio, porque cuando yo le hago hacer el juego en la parte de recuperación, o a lo mejor lo hago con el trabajo de potencia, porque le pongo hoy, por ejemplo, hicimos un tensor, entonces yo me ponía detrás de ella con el tensor, y de acuerdo a lo que el entrenador le pedía, ella hacía un trabajo de reacción y yo con el tensor. ¿Por qué digo que fuerza rápida? Porque si ella no tuviese el tensor, sería un trabajo de velocidad pura. Al poner yo un tensor de goma, y al tener que tomar una decisión con el jugador y con el entrenador, que le hacía señas para que trabajara sobre una técnica u otra, entonces eso para mí es trabajo de fuerza. ¿Por qué es de fuerza? Porque está moviendo una sobrecarga que no es real en un partido. Yo le pongo un tensor. Yo nunca puedo saber cuánto tiene un tensor. Está bien, tengo 3 tensores distintos. Los pesados, los medianos y los livianos. Que todos varían de acuerdo a donde quiero que ella se traslade. Es más, muchas veces ella no sabe el tensor que yo le puse, porque ella tiene puesto un cinto. Entonces yo por detrás conecto con un gancho el tensor. Y el tensor tiene diferente intensidad, tengo 3 distintos. Lo que ella sabe es que le queda en el registro de los últimos movimientos que hizo. Entonces por lo general voy cambiando los tensores, porque esta es la manera de trabajar la verdadera potencia. Cuando ella no sabe cuál es la sobrecarga que tiene por detrás. ¿Me vas siguiendo, Javier? Sí. O sea, saturás un poco el sistema nervioso en base al esfuerzo que... Total, porque yo trabajo mucho, digo yo porque estoy hablando de lo que yo hago, pero en realidad vamos a decirlo así. Grandes entrenadores, mucho más estudiosos que yo tengo mucha más práctica, defienden el paradigma de la complejidad más que el organicista. En el organicista, en el que trabaja sobre lo que es el hecho de la adaptación, es muy común que uno quiera repetir el gesto y repetir y repetir y repetir. En el paradigma complejo, en donde todo es caótico y todo está por resolverse, lo que hay que trabajar es la variabilidad. Porque es darle herramientas para que el tipo, independientemente de la tensión que tenga por detrás, de la marca que le haya hecho el entrenador, de lo confuso que haya sido la señal, él intente resolverlo como sea. Lo que pasa, Claudio... Hola, Claudio, Dani soy. ¿Cómo andás? Hola, Dani. ¿Cómo anda, profe? Lo que pasa es que en este complejo lo difícil es la planificación, porque es tanto quilombo de cosas distintas que a veces uno cree que porque varía mucho está bueno y pierde nivel de organización, de planificación. Bueno, mi ventaja es que somos el entrenador y yo, y a veces el entrenador, yo y el que hace la preparación mental, que le gusta ir a la cancha, con un jugador. Claro. Entonces no tenemos excusas para no proponerle a ella entrenamiento integrado. Integrado significa que estamos haciendo esto que aparece acá, agilidad,
Porque cuando el tipo tiene que moverse con un gesto propio de su deporte, está entrenando la agilidad. Pero cuando yo le pongo un tensor, le estoy pidiendo que haga fuerza rápida, que es un componente de la agilidad. Entonces estoy entrenando parte de lo que es el entrenamiento de la potencia, con uno de sus miembros principales, que es la fuerza rápida, solo que la fuerza rápida también es miembro de la familia de la agilidad. Porque un tipo ágil no es solamente el que tiene una alta coordinación, también tiene una gran fuerza rápida, tiene una gran reacción, tiene una gran capacidad de desacelerar y tiene una gran capacidad de corregir el movimiento de acuerdo a la circunstancia. ¿Quién impone la circunstancia? El que me ayuda a mí. Cuidado que muchas veces yo le pido al entrenador que sea él el que le tenga el tensor, el que corra la pelota, el que haga la parte de incertidumbre, y yo soy el que le va marcando los problemas perceptivos. Porque hoy por hoy el entrenamiento de la agilidad va de la mano del primer problema que tiene la agilidad, que es un problema cognitivo, que es la percepción. Percibir lo que pasa alrededor tuyo para luego tomar la mejor decisión. ¿De qué se trata esto? Después, ahora cuando veamos agilidad yo lo explico, pero en un momento les voy a decir que vos esto lo podés hacer combinado, el entrenamiento de agilidad con fuerza, como yo lo hago cuando me voy al gimnasio después del partido, o como lo voy a hacer mañana a la mañana, en donde vamos a hacer 2 horas físico-técnicas. Solo que estos físico-técnicos son integrados. Va a haber bloques solo de preparación física, bloques solo técnicos y bloques integrados, en donde durante 10 minutos proponemos tareas que implican tomar decisiones, fuerza, dar la pelota donde se debe, recuperar la cancha en determinada dirección, cortar ángulos de la cancha, ganar espacio o ganar tiempo, que son las 2 premisas en el tenis. Los parámetros de tiempo y espacio la jugadora tiene que manejar bien. Algunos corren muy bien, muy rápido, pero corren mal la cancha, entonces después no son ágiles, porque no logran conectar la pelota de manera adecuada. ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando el tipo en circunstancias estereotipadas de preparación física se mueve muy bien, se lo ve rápido, se lo ve coordinado, y lo metes en la cancha y ya no es tan ágil. Fíjate que ahora ya hablo de agilidad. Quiere decir que hubo algo de las capacidades coordinativas, quizás la lectura de lo que está pasando, quizás la posibilidad de equilibrio, porque luego, cuando digamos qué hacemos con la fuerza en la agilidad, que sea todo lo fuerte que pueda en circunstancias de desequilibrio. Por eso que lo obligo a correr y a pegar la pelota apoyado en una pierna, con un tensor y con una pelota que pica muy baja. Y esto es ponerle una dificultad. Odian hacer esto, pero cuando el tipo aprende a resolver ante una gran variabilidad, seguramente cuando la pelota le quede simple, le va a sobrar tiempo para tomar decisiones. Es más, a veces tienen tiempo de más y se atrapan solo mentalmente, porque durante los 5 segundos que pasaron, que él estaba bien colocado, se quedaron pensando si hago esto, si hago aquello, valorando los resultados, teniendo miedo si se equivocan, pensando que se van a volver a equivocar como en el partido pasado, pensando que si la tira para allá la jugadora la devuelve de tal manera, pensando que si la sigue cruzado le juega el mejor ángulo de la rival. ¿Sabés la cantidad de cosas que le pasan por la cabeza al jugador? Por eso digo, cuanto mayor cantidad de experiencias positivas ha vivido, mayor posibilidad de éxito a la toma de una decisión. No importa que después salga mal, pero a lo mejor era esa la pelota y era esa dirección. Y esto es lo que nosotros insistimos en entrenar, porque el día que la jugadora esté con claridad mental, habrá entrenado mucho a variabilidad, habrá entrenado muchas situaciones parecidas, nunca similares. ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos, no nos vamos a creer que hay 2 movimientos iguales? Cada movimiento se construye, se parametriza y se realiza. Quiere decir que el entrenamiento de la agilidad justamente es eso. Mira, cuanto antes, perdón que me voy de la potencia y me vuelvo para este lado, Javier. ¿Está bien? ¿Pero te contesté más o menos? Sí, sí, perfecto. Cuando quieras, no quiero interrumpir la clase de hoy ni atrasar, digamos, la cursada. ¿Eh? Cuando quieras arrancar, ningún problema por parte mía. Dale, pero igual que me pregunte me parece hasta piola, no pasa nada. Nosotros entonces decíamos que este conjunto de actividades y procedimientos orientados al desarrollo de las cualidades y capacidades físicas necesarias, ahí entró la palabra clave, mirá, la palabra necesarias, porque lo necesario muchas veces, más que entrenar una cualidad, es integrarlas. Yo te hago otra pregunta, o se la hago a todos la pregunta. ¿Ustedes creen que los mejores jugadores de tenis del mundo hacen mucho trabajo de fuerza? ¿O de potencia? ¿O de velocidad? Yo se los respondo ahora. No, no lo hacen. Son muy pocos los jugadores que hacen mucha preparación física. Lo que hacen mucho es integrar, es trabajar el hecho de la percepción, la cognición y un trabajo motor, a veces
con dificultades anexas, nosotros llamamos trabajos auxiliares, preparación física auxiliar, que implica, especial, que es cuando vos le pones un tensor, un chaleco, le cambiás los pesos de la pelota, le cambiás la calidad del tensor, lo haces trabajar sobre una superficie donde la pelota pica distinto, de hacerlo resolver situaciones. Por eso es que uno habla del conjunto de actividades y procedimientos. No es solamente el entrenamiento de la fuerza. Orientados al desarrollo de las cualidades y capacidades, claro, este es el background biológico, necesarias para la actividad deportiva. Por eso es que cuando uno empieza a hablar de familia de capacidades y aparece la agilidad, hablar de agilidad, como dice acá, es hablar del parámetro relacionado con el aspecto cualitativo del movimiento. Porque recuerden, en las clases pasadas dijimos, hablar de resistencia es hablar de generar energía, parámetro cuantitativo. Podés medir todo en resistencia. Hablar de potencia es hablar de, como dice allí, de cómo uso la energía. Tenés que hablar de fuerza, velocidad, potencia, fuerza rápida, las formas en que la fuerza se expresa, o no sé si se expresa, o la forma en que la medimos. Por eso yo antes te decía, yo no sé de RM, lo que yo sé es que le trato a mi jugador, por el deporte que hace, a que permanentemente tenga desafíos desde el punto de vista volitivo de alta intensidad. Esto no es lo mismo de lo que hago en el rugby. En el rugby muchas veces entrenamos la fuerza lenta, muchas veces entrenamos la fuerza isométrica y muchas veces entrenamos la fuerza excéntrica dinámica, o sea, resistirse a alguien que te empuja, porque es parte de lo que le va a pasar en un partido. Dicen, entonces allí yo no tengo parámetros para evaluar cuánta es la resistencia externa. Lo que sí sé es que yo tengo que someterlo a X cantidad de segundos en posiciones isométricas y a X cantidad de segundos en posiciones excéntricas, donde al tipo me lo empujan, lo llevan para atrás y él tiene que resistirse. Evidentemente, cuando la fuerza vence la resistencia que vos le estás, cuando tu fuerza no es tan grande como la resistencia que te está venciendo, eso implica un 110 o un 120% de lo que vos podías mover. Si no, vos moverías la resistencia. Pero cuando la resistencia, que pueden ser 2 o 3 tipos que te empujan a vos solo, o una máquina que te empuja y te lleva de culo para atrás, estás hablando de un 120 y un 130%. Ahí es donde trabajás por tiempos. Y ¿sabés lo lindo de trabajar por tiempos? Es que le da una pauta al jugador de cuándo está más resistente en algo que le va a pasar dentro de la cancha. Por eso hoy los parámetros, esto de RM y de manifestaciones de la fuerza, han quedado un poco no quiero decir obsoleto, porque en el rugby a los jugadores les encanta tirar kilos y medir cuánto tiran. Esto los pone bien de la cabeza. Pero sinceramente cada vez estamos trabajando con que el tipo mueva esas cargas más rápido. De potencia y de resistencia cuantitativo. Y hablar de agilidad, evidentemente, es hablar de eficiencia motriz. Es hablar del aspecto cualitativo, que es el que te va a resolver el problema de la capacidad de movimiento. Fíjate la definición. A ver si voy bien con lo que estoy dando. Sí. En la definición, hablas de una facultad de expresar una motricidad, mira lo que hace este tipo, y pasa la pelota al otro lado, con la máxima eficacia. Y ahí entra la palabra clave, que tiene que ver con la eficacia. No importa cómo lo hagas, pero que la pelota entre. Porque de última, en el rugby te enseñan a pasar la pelota de la mejor manera. Pero ¿sabes cuál es el mejor pase? El que termina en el try. Y hay equipos en Buenos Aires, como Hindú Club, que es un club, que a veces tiran pases al fondo que pica la pelota, pero lo resuelven luego bien. ¿Sabés lo que hacían tirando un mal pase? Preservar que no la agarre el rival. ¿De qué sirve un muy buen pase con la mejor técnica que el rival te toma la pelota y corre abajo los palos tuyos? Por eso insisto que hablar de agilidad necesariamente es hablar de ejecutar de manera rápida, muy eficientemente, un movimiento que tiene una intención, una tarea específica. Y acá entra uno de los problemas graves de la agilidad, que tiene que ver con la especificidad, porque hablar de agilidad es la habilidad que muchos tienen. Permítame pensar en 4 elementos que han alejado al preparador físico de la agilidad. Y si no me creen que lo han alejado, yo creo que en algún momento se los dije. En mi casa debo tener les aseguro, unos 18 libros de fuerza, unos 12 o 15 libros de resistencia, 2 o 3 o 4 de potencia, y les aseguro que de agilidad debo tener 1 o 2. ¿Sí, Ana? No, perdón, no, nada. Estaba probando una cosa. Quiere decir que los profes hemos estado alejados de lo que es la calidad de movimiento, porque desde nuestra formación, que casi toda viene del profesorado de educación física, nos han orientado a
trabajar predominantemente las capacidades más condicionales, las que se pueden valorar, las que se pueden evaluar, se pueden cuantificar, se pueden medir y se expresan en números. Siendo que la agilidad no. Miren estos aspectos. Vamos a ver 4 aspectos teóricos. Primero, cuando un tipo es ágil, hay una serie, es plurifactorial la forma de explicar cómo lo fue. Significa que el resultado, que el tipo coordine la acción, es una asociación de muchas capacidades motrices, nunca una sola. Fue rápido, fue coordinado, tuvo fuerza isométrica a poner la raqueta en determinada... buena biomecánica. Quiere decir que nosotros nos hemos formado de una manera fragmentada. En origen, si yo trabajo la fuerza por un lado, la resistencia por otro, la velocidad por otro, y nunca integro, no estoy seguro que el tipo pueda ser más ágil. De hecho, hay una sobredimensión del trabajo de preparación física aislada, que luego se verifica que el tipo no es bueno dentro de la cancha. Yo ya no me creo seguir echándole la culpa al coach, que es todo otro tema que voy a entrar ahora. Quiere decir de alguna manera que entonces, a veces hasta les disgusta a los preparadores físicos, a los más viejos, a los que tienen mi edad, este tratamiento de jerarquizar lo que es el entrenamiento de la amplitud, de lo que es la agilidad. Porque jerarquizarlo significa que vos lo pongas en los trabajos de fuerza, o en las pausas de los trabajos de fuerza, o lo pongas en la cancha, o que el coach tenga ganas de hacer preparación física integrada a una tarea de resolver un problema motor. Primer motivo, entonces, por el cual nos hemos alejado, porque la agilidad es plurifactorial. Segundo, porque es específica. Y durante mucho tiempo los preparadores físicos han venido de cualquier deporte. De hecho, la primera vez que yo trabajé en el tenis, yo venía del rugby. Y en algún momento trabajé en el básquet y yo venía del rugby. Luego, ahora hace muchos años que trabajo en el tenis, y hace poco le estuve dando una mano a un jugador de golf junior, acá en la zona de Doral. Ya a Anita le invité para que venga acá a Doral a hacer algo de tenis, con unos jugadores... ¿De tenis o de golf? No, de golf, perdón. Ah, de golf, menos mal. A los cuales, entonces, tuve que hacer esto que yo no tengo, evidentemente, para entrenar a un chico de golf, que es entender la parte específica, los gestos específicos que más se repiten en el deporte, los que nos puede llevar a pensar que es exclusiva incumbencia del técnico. No es exclusiva incumbencia, es de responsabilidad del técnico. Pero cuando viene el tenis, el entrenador viene y me dice, necesito que cuando golpee esta pelota tenga el centro de gravedad más bajo, tenga los apoyos más abiertos, rote antes la cadera que los brazos, o que fije la posición de las piernas y trabaje con un medio golpe, que es solamente rotar y pegarle, solamente bloquear la pelota. Me está diciendo que cuando yo haga imitación, cuando yo use los gestos del tenis, o haga cosas del golf, o haga cosas del rugby, use gestos muy parecidos a los que el tipo va a tener que reproducir luego en la cancha. Y lo bueno de un entrenador que cree en el paradigma de la complejidad es que no se ajusta exclusivamente a que el ángulo de la muñeca con la mano es de 114 grados, 5. No, él dice, cada golpe lo construimos. Quiere decir que cada golpe, yo lo que tengo que ponerlo al tipo es ante dificultades, para que él solo sea capaz de variar. Entonces un poquito esto fue motivo durante mucho tiempo para que los profes no se acercaran. Tercero, porque presupone por parte del jugador un gran registro motor. Cuanto mayor cantidad de experiencias motoras el pibe vivió en etapas de la infancia, más fácil de construir la agilidad. Y ni que hablar que cuanto antes empezó en el deporte, hay un mayor registro de las cosas que puede hacer dentro de ese deporte. El pibe que con 6, 7, 8 años ya jugaba al fútbol, miren, no pude cargar un video de un nene de 1 año y medio copiándolo al padre como cuando juega al tenis, de una cosa, ese pibe tiene 1 año y medio, parece de 2 años, pero ya copia los golpes que hace el padre, que es un entrenador de tenis. Y yo le dije, lo estás fanatizando, y él me dice, créeme que él me va a ver a la cancha y después va en casa y hace lo que yo hacía en la cancha. Es una cosa de loco. Entonces, esa especialización temprana, con la que el pibe no estuvo obligado, al que no le pusieron una raqueta en la mano, porque ¿sabes lo que hace el pibe? Se sube al sillón e imita lo que el padre hacía en la cancha. Quiere decir que se llevó la información en su cerebro 2 horas después, y cuando la madre le dice, ¿qué hacía papá en cancha? El pibe repite cómo bloquea una pelota, cómo volea una pelota. Una cosa de loco. Entonces digo que esos registros motores diversificados son lo que te permiten, de alguna manera, trabajar en función de unas nuevas formas
que eso que no es ni más ni menos que la agilidad, nuevas formas. El cuarto aspecto es que su medios, quiere decir que, como yo le dije al pibe de golf, tuve que hablar con un amigo mío, que es entrenador de golf, y hablar de algunos detalles de la organización del movimiento, los hombros respecto a las caderas, unas piernas respecto a la otra, cuál es básicamente la conexión, el orden o la secuencia de la melodía motora para pegar el swing. En fin, tuve que interiorizarme para luego ver si este pibe, ante estos gestos, había algo que lo estaba predisponiendo a que tuviera algún tipo de problema. Y de hecho, el pibito ya tiene limitaciones para girar a un lado y limitaciones para girar más de un lado que para el otro. Quiere decir que lo que hay que hacer ahora, le pedí a los padres que trabajaran con él sobre lo que es la movilidad del tórax, necesaria en un pibe que trabaja con un deporte tan unilateral. Punto aparte. Quiere decir entonces que ni más ni menos, hablar de agilidad no deja de plantearte que hoy yo, si no sé de un deporte, no me puedo poner a trabajar. Si hoy no sé de un deporte, me tengo que poner a estudiar para trabajar con ese deporte. Esto básicamente es lo que nos ha alejado de hacerlo. Y los aspectos prácticos, que con esto cierro esta primera parte, son estos. Repito, estos fueron aspectos teóricos, hay 4. Lo que vienen después son algunos aspectos prácticos que lo resumí en esta presentación. Miren, inmediatamente vos armes el sistema de trabajo, luego tenés que pensar cuál es el método. Y finalmente, los ejercicios, o sea, cuáles son los medios. ¿Está bien? Lo desarrollamos. Hablar, evidentemente, de sistemas es hablar. Incorporamos esto de la integración, incorporo el entrenamiento de la agilidad a las capacidades condicionales, porque así como en la última clase yo insistí en agregar todo lo que era el entrenamiento de la percepción, el entrenamiento cognitivo, el entrenamiento de la sobrecarga cognitiva y emocional, lo mismo pasa con la agilidad. La incorporamos al sistema si lo hacemos. ¿Dónde lo hacemos? Y por último, si lo hacemos, ¿dónde lo hacemos y cómo lo hacemos? Y las respuestas más rápidas, más básicas, son estas que vamos acá. ¿Lo incorporo o no lo incorporo? Depende de tu relación con el coach. De repente el entrenador te dice, no, pero yo prefiero que la fuerza la trabajes en el gimnasio y los trabajos perceptivos, cognitivo, motores en la pausa de tu laburo, no quiero hacerlo en la cancha. Te vas a encontrar con más entrenadores que te van a decir que no, con lo cual el sistema no puede estar integrado, que los que te dicen que sí. Ahora, si el tipo dice que sí, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Bloques físicos y bloques técnicos o incorporamos bloques físico-técnicos? Yo me inclino por incorporar los bloques físicos técnicos. ¿Cómo? O de manera integrada, lo que pensamos hacer mañana a la mañana, o de manera combinada. ¿Cuáles son las diferencias? Un ejemplo de mañana a la mañana. Los primeros 10 minutos son de entrada en calor con el tenis. Atrás de eso hace 10 minutos exclusivamente físicos. Atrás hace 10 minutos integrados de trabajo físico con trabajo técnico. Atrás hace 10 minutos de trabajo exclusivamente físico. Ahí está la combinación. ¿Por qué? Porque voy a trabajar sobre cambio de dirección. Fundamentalmente cambio de dirección con un gran hincapié en el sistema de defensa. Porque encontramos, y la jugadora felizmente encontró, que no se siente cómoda defendiendo hacia su derecha cuando va ancho. Entonces, hablar del concepto de defensa implica que te sientas cómodo defendiendo en todas las direcciones. Por lo general son abiertos hacia los laterales y levemente hacia atrás. Todo lo que sea para adelante es atacar, no es defender. Ahora, necesitamos como un primer paso ejercicios que se combinan a la integración exclusivamente de velocidad, y luego empezaremos a tirarle algunas pelotas para que pase de la defensa al ataque. Eso ya se llama entrenar la transición. Esto es lo que hacía Coria de una manera magnífica. Esto es lo que hacen los jugadores buenos. Rafa Nadal, que cuando los están atacando y ellos están defendiendo, salen tan bien por ser tan buenos defensores que terminan poniendo un problema al atacante. Esto se llama transición de defensa-ataque, que los buenos jugadores la entrenan. Quiere decir que el entrenador, para que tenga que defender de manera óptima, y la manera óptima es que termine atacando al rival. Quiere decir que no es imposible hacer estas conexiones. Entonces, un poquito para cerrar esta parte antes de que se me termine el tiempo, estoy viendo cómo sigue esto por allá, aspectos teóricos, aspectos componentes, vamos a ver si llegamos a qué compone la agilidad. Pero de nuevo, una vez más, agilidad.
facultad para ejecutar con rapidez y eficacia, ahí ya hablar de rapidez, ya hablas de una cualidad, eficacia, estás hablando de capacidades coordinativas, un movimiento intencionado, acá hay un plan motor, cuya finalidad es resolver una tarea motora concreta, los gestos específicos del deporte. Por eso es que a mí me encanta tanto hablar de las definiciones, porque esconden o sugieren o te dejan analizar, si uno se mete en lo hondo, en lo profundo, into the deep, qué hay que hacer y cómo trabajarlo. Entonces, evidentemente, acá la agilidad la componen estas 4 formas, que son las capacidades coordinativas. Yo trabajo con 7 capacidades, algunos autores trabajan con 8 o con 9. Trabajo sobre la amplitud de movimiento. Dejé la palabra flexibilidad porque es lo que le gusta al actor. Yo prefiero llamarle amplitud de movimiento porque involucra la flexibilidad. La velocidad de reacción y la fuerza rápida, que son 2 componentes de la potencia que se suelen entrenar en el gimnasio y se deben entrenar en la cancha para que sean parte de la agilidad. Por eso es que van a ver que muchos entrenadores hacen cosas de velocidad por fuera de la cancha, y cuando el tipo se siente bien, lo meten dentro de la cancha. Y si el tipo se siente mal, no es un problema de velocidad, no es un problema cuantitativo, es de lectura de la pelota, de leer la situación, es resolver ante la incertidumbre, es un problema de percepción, no de velocidad de pierna. Por eso que el entrenamiento tiene que ser combinado y necesariamente integrado. Y bueno, y como siempre les dije, va a entrar la fuerza rápida en la cancha sí o sí. Salgo un minutito por acá para luego meternos en lo que son las capacidades coordinativas. ¿Está bien? Nos quedamos acá. En el próximo bloque vemos esto del arte de hacer coincidir lo que se hace con lo que se quería hacer. Chao. Muy bien.